La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos en esta hermosa mañana a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y me acompaña en esta mañana el hermano David Medina. Muchos saludos a todos. Bien, esta mañana tenemos un tema, como habíamos anunciado anteriormente, íbamos a estar hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. El título del programa de hoy es ¿cuál es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu? Tenemos mucho material, tenemos que entonces vamos a tener pocos comentarios, a tratar de cubrir muchas citas. Vamos a pedirle al hermano David Medina entonces que nos dirija en oración para entrar en el tema. Nos dirigimos al trono de la gracia a través de la oración. Oh Padre Santo, Rey del Universo, en esta mañana preciosa pedimos, Padre, su bendición. Sí, Padre. Alabamos y glorificamos su nombre, Padre, por el Amén. regalo de esta preciosa mañana, de poder estar nuevamente ante estos micrófonos. Y pedimos, Padre, una bendición sobre cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando en esta mañana. Sí, Padre. Que el Espíritu de Cristo sea sobre cada uno de ellos y sobre nosotros, y que podamos, Amén. Padre, entender estas verdades y elevarnos a la posición que Dios nos quiere elevar a través de su Hijo. Amén. En el nombre y por los méritos de Jesús pedimos estas cosas. Así sea, Padre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, vamos a entrar directo al tema. Para eso le vamos a pedir, hermanos, que nos acompañen en las Sagradas Escrituras al capítulo 12 de Mateo. Capítulo 12, y entonces el texto que vamos a estar tocando es en realidad Mateo 12:31, que le vamos a pedir a David que lo lea rápidamente. Y dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Bien, ese es el versículo donde el Señor Jesús presenta lo de el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras desde el versículo 22 para poder entrar en contexto. ¿Y por qué? Porque sucede que cuando las personas leen ese versículo y entienden que es algo que nosotros podemos hacer o decir, porque dice el que hablare, pues piensan que es algo que tú dices, inmediatamente el Padre te rechazó y no hay salvación para ti. Tú cometiste el pecado imperdonable. Y eso es lo que tratan de proyectar en un aspecto farisaico las personas que tratan de decir que nosotros hemos cometido el pecado imperdonable al presentar la verdad bíblica del Padre y de su Hijo unigénito. Vamos a entrar en el contexto entonces según la Sagrada Escritura. Mateo 12:22 dice así, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no
permanecerá. O sea, lo que habían evidenciado los fariseos había sido la manifestación del poder de Dios. Era una evidencia inequívoca que Dios había obrado allí. Pero ellos quisieron encerrarse en el no aceptar a Cristo como el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Y entonces en ese sentido es que el Jesús habla de la manera que habla. 26 en adelante. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo ¿Cómo fuera... dice ahí? Perdóname, David, ¿cómo es que tú leíste ahí? ¿El Espíritu de quién? Pero si yo, por el Espíritu de Dios... Ajá, el Espíritu de Dios, no una tercera persona. Y recuerden que Dios es Espíritu. Ajá, continúa, perdón. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es entonces que Jesús pronuncia las palabras de Mateo 12, 31, 32 que leímos al comienzo del programa. Vamos a ir entonces ahora para que usted escuche y vaya para que usted vaya viendo el contexto y a qué lo aplica el espíritu de profecía. Aquí vamos a estar leyendo varias citas. Ponga mucha atención. La primera que vamos a estar leyendo es de Consejos para la Iglesia. Anote, Consejos para la Iglesia, página 144.3 o párrafo 3. Y dice así, el subtítulo que tiene es El pecado imperdonable. Dice, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios. Aquí hace la aclaración que es el Espíritu de Dios, no es una tercera persona. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios. Pero más tarde cae bajo la tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser el Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano. Y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. ¿Entienden eso, mis queridos hermanos? El cielo entero está empeñado en esta obra de salvación. Es dada a los hombres gratuitamente. Pero si nosotros no lo aceptamos, pues Dios, siendo un caballero como lo es, Él acepta nuestra decisión. Continúa la cita. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo. Mira pues si la luz que hay en ti es tinieblas. Lucas 11:35. Por un tiempo las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu los posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo bajo su negro estandarte. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1:7 dice la palabra. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. No, lo que quería es que leyeras la fuente antes de empezar todo está en la cita. Sí, perdón. La fuente es de Review and Herald, 29 de junio de 1897. Y también la pueden conseguir en A fin de conocerle, página 245. Correcto. No importa cuán pecadora haya sido una persona,
no importa cuál sea su posición, si se arrepiente y cree y va a Cristo y confía en Él como su Salvador personal, puede ser salvada hasta lo sumo. Gloria y honra a su nombre. Esa es la verdad bíblica. Continúa. Conozco el peligro de los que rehúsan andar en la luz que Dios les da. Atraen sobre sí la terrible crisis que significa quedar abandonados a sus propios caminos, a su propio juicio. La conciencia se torna cada vez menos impresionable. La voz de Dios parece más distante y el que hace el mal es abandonado a su propia infatuación. Resiste tercamente cada invitación, desprecia todo consejo y se aleja de cada provisión realizada para su salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce un poder restrictivo sobre él y se promulga la sentencia: es dado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Qué oscura, cuán sucia, cuán obstinada es su independencia. Parecería como si la insensibilidad de la muerte estuviera en su corazón. Este es el proceso por el que pasa el alma que rechaza la obra del Espíritu Santo. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. ¿Puedes leerles otra vez? El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Gracias. Si rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios le permite elegir. Eso es interesante cómo termina esa cita, David, porque está hablando acerca del pecado contra el Espíritu Santo y entonces termina la cita diciendo: elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo. No menciona una tercera persona y dice: y Dios le permite elegir. Gloria y honra a su nombre. Qué tremendo. La próxima cita es de la maravillosa gracia de Dios. Estos párrafos también los puede encontrar en El Deseado de Toda la Gente, desde la página 288 y 292, pero no están corridos en El Deseado de Toda la Gente. Lo estoy leyendo como se encuentra en la maravillosa gracia de Dios, y dice la cita así: cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Gloria y honra a su nombre. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente el Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente el Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. Hay 2 párrafos más, pero quiero que escuchen, mis queridos hermanos. La obra que Cristo tiene para nosotros comienza Cristo mismo. La obra para finalizar ese camino que tenemos que correr de la santificación, pues es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. O sea, el mismo que comenzó la obra, dice la Escritura, es el que la perfeccionará. No una tercera persona, no otra persona, es el mismo que la comienza, la termina. Si nosotros aceptamos a Cristo, vamos a las aguas, entramos en ese proceso de santificación, pero después no le permitimos que la obra, para terminar la obra en nosotros, se haga, pues no hay nada más que el cielo pueda hacer, porque el cielo no obliga, como Roma. Continúo con los próximos 2 párrafos. Dice: no es Dios quien ciega a los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene la luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios. Dice: pero cuando un rayo de la luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales.
y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Voy otra vez. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el alma se entrega a Cristo, un poder nuevo se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar en su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, no de una tercera persona. Ahora vamos a estar tocando unos ejemplos que nos da el espíritu de profecía acerca de unos personajes bíblicos que sí cometieron el pecado imperdonable, y va a notar que no fue que dijeron algo y fueron rechazados. Es una persistente negación a la verdad los que los condujo a cometer ese pecado. Vamos a comenzar con el primer relato que tiene que ver con el faraón de Egipto. Estas citas las podemos conseguir en la Carta 31 de 1891 y en Conflicto y Valor, página 89, párrafo 4. Y el párrafo 5. Y dice: si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron. Por su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones del poder de Dios. Ok, esa palabra tosudez, para el que no la conozca, se refiere a que era testarudo y terco. Continúa. Y las plagas cayeron una tras otra hasta que finalmente fue llamado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y de los de su raza, mientras que los hijos de Israel, a quienes él tenía como esclavos, no sufrieron daño de las plagas ni fueron tocados por el ángel destructor. Dios mostró sobre quienes descansaba a su favor, quienes constituían su pueblo. Amén. Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gradualmente el Señor retiró su espíritu. Al quitar su poder refrenador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. Esta cita la encontramos en Comentario Bíblico, tomo 1, página 1100, y Conflicto y Valor, página 89, párrafo 5. Bien, el próximo personaje del que vamos a estar hablando es Coré. Y escuchen lo que presenta el espíritu de profecía con relación a cómo él también cometió el pecado imperdonable. Dice, esta cita, la pueden conseguir en Patriarcas y Profetas, página 378 y 379, y dice así: Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios, pero podría haberlo sabido. Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Lo mismo hicieron los que al día siguiente, después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y Aarón y les dijeron: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. A pesar de que la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que ellos llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando por él poder de Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos.
Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí cita a Mateo 12:32, dijo nuestro Señor, cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los judíos a Belcebú por medio del Espíritu Santo, es como Dios se comunica con el hombre, y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunión entre el alma y el cielo. Patriarcas y Profetas 378, 379. La próxima cita la conseguimos en Deseado de toda la gente, página 292, párrafo 1. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y desoyendo la invitación de la misericordia podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida, a Cristo, y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Más claro no canta un gallo. La próxima cita es de Fe y Valor, página 60. Y dice, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar persistentemente la invitación al arrepentimiento. Más claro no canta un gallo. No hay esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Más claro no canta un gallo. Ahora, mis hermanos, quiero hablarle acerca de una cita que se encuentra en Cartas y Manuscritos de Elena White. Este libro no ha sido traducido al español. El volumen 1, la cita es traducida del inglés. Está en la página 272, párrafo 5. Les quiero hablar un poquito acerca de esto. En esa cita, ella está, y ella escribió esto en el 1850. Ahí nadie puede decir que ella ni los pioneros eran trinitarios. Ellos no eran trinitarios. Es interesante que ella lo que hace es, está contando una visión que tuvo. Y entonces ella nombra a James White en esa visión, como que lo vio, como que él había hecho lo que había sido dirigido por Dios para hacer. No lo vio en el infierno porque había cometido el pecado imperdonable y no era trinitario. No, lo vio salvo. Habla de Joseph Bates y habla de otros pioneros que estaban de mano a mano trabajando en la obra. Los vio como que habían sido salvos, o si no, habló de ellos como si pertenecían a la iglesia de Filadelfia. Y finalizando, entonces ella dice este párrafo que les voy a leer, porque ella está describiendo a los filadelfianos, y entonces ella dice en el último párrafo, contando sobre esa visión, ella dice, entonces vi a los laodicenses. Y ella dice, ellos harán un gran esfuerzo, pero inmediatamente después hace una pregunta, dice, ¿lograrán la victoria? Y entonces como que ella se contesta ella misma, ella dice, el que tiene la verdad perseguirá a 1000, 1 contra 1000. Entonces dice, y 2 pondrán a 10,000 en huida. 2 que tengan la verdad pondrán a 10,000 en huida. Entonces ella dice, ellos están llegando a conclusiones, refiriéndose a los laodicenses, están llegando a conclusiones que los llevan a acercarse y ellos no saben dónde están ellos mismos. O sea que ellos empiezan a unirse, los laodicenses empiezan a unirse, ecumenismo, empiezan a unirse y entonces ellos mismos no saben ni dónde están. Y ella dice, porque están perdidos en la neblina o en las tinieblas. Un terrible miedo se apodera de ellos. Angustia de espíritu se apoderará de ellos. Y hace la pregunta, ¿se atreverán a admitir que la puerta está cerrada?
Entonces comenta, el pecado contra el Espíritu Santo era adjudicarle a Satanás lo que pertenecía a Dios o lo que el Espíritu Santo ha hecho. Ellos dijeron que la puerta cerrada fue por el diablo y ahora admiten en contra de sus propias vidas. Ellos morirán la muerte. ¿Qué muerte? La muerte segunda. Miren el patrón. Síganlo a Él. ¿A quién? A Cristo, el que comienza la obra en nosotros y el que la termina en nosotros también. Dice, Él es manso y humilde de corazón. Cierren sus ojos a todo, menos a la verdad salvadora presente. Tremenda cita que describe a los laodicenses que hoy día es ese periodo laodicense y hoy día esos laodicenses son trinitarios. Quería entonces leer la próxima cita, que es de manuscrito 30, párrafo 16, marzo del 1890. Y dice así: el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no está en ninguna palabra o hecho repentino. Es la firme y decidida resistencia a la verdad y a la evidencia. Eso lo vas a tener que leer otra vez. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no está en ninguna palabra o hecho repentino. Es la firme y decidida resistencia a la verdad y a la evidencia. Mis hermanos, eso es el pecado imperdonable. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No dejes que te metan miedo para que no conozcas la verdad. Los que obran de esa manera es Roma, como lo hizo Texel en los días de Lutero, cuando estaba buscando llenar las arcas de Roma y buscar fondos para construir la Basílica de San Pedro. Lo hizo mostrándole al pueblo común el infierno de fuego y metiéndole miedo. Así fue que ellos recibieron ese dinero. En este sentido, mis hermanos, los que hoy día te dicen que no busques o que no escuche lo que nosotros estamos diciendo porque hemos cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que hemos leído declara o muestra que ellos están en pleno error. Y para terminar, le quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, porque ellos dicen que pues al uno mencionar esto o rechazar que el Espíritu Santo es una tercera persona, porque cuando ellos hacen sus argumentos sin fundamento y dicen que nosotros decimos que no existe el Espíritu Santo, eso es negativo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos que es una tercera persona. Creemos en el Padre y en su Hijo unigénito. En la cita del Conflicto de los Siglos muestra en la página 723, el segundo párrafo, cómo están situados los redimidos alrededor del trono del Padre y del Hijo. Y es interesante notar, dice así, inmediatos al trono. Eso quiere decir que los que están más próximos al trono del Padre y del Hijo son, miren quiénes son, se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. O sea que los que Satanás tenía más engañados y utilizó como más terribles agentes, si ellos aceptaron el llamado, la invitación a la salvación, ellos terminaron alrededor del trono del Padre y del Hijo. Así que, mi hermano, no te dejes involucrar con estas mentiras, mi hermano. Escucha la palabra segura de Dios. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.